Ya logramos conectarnos. Bacán. Listo, profe Dieguito, adelante. No hay más volumen. Perfecto. Buenas noches. ¿Me están oyendo bien y viendo bien? Sí, señor. Perfecto. Buenas noches. Reciban un fraternal saludo desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en particular desde el programa Profesional en Gestión Deportiva. Un saludo de parte de nuestra líder, la doctora Andrea Porras, que nos acompaña hoy. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan esta noche en el podcast denominado Hablemos de Gestión Deportiva. En esta ocasión, en particular con la temática relacionada con el coaching y habilidades gerenciales en el deporte. Para ello contaremos con tres invitados de muy alto perfil que compartirán con ustedes sus experiencias y conocimientos en el sector. En contados minutos haré la Listo, respectiva bajito. presentación. Hay alguien con el micrófono prendido, por favor, cuidado, encendido. En contados minutos haré la respectiva presentación de cada uno de nuestros invitados, pero no sin antes recibir una contextualización sobre Sí, la señor, naturaleza del estoy podcast de hoy por parte del maestro Jorge Alexander Castro, quien funge en calidad de coordinador del Núcleo de Emprendimientos Deportivos, cuerpo colegiado que organiza este evento. Maestro Jorge, buenas noches. Es todo suyo el auditorio. Muchas gracias, Dieguito. A todos muy buenas noches. Excelente que estén en este espacio de nuevo acompañándonos. Como siempre, un podcast fresco, esperamos, con excelentes invitados, esta vez para que hablemos del coaching como una estrategia para tener un apoyo administrativo y para tener una herramienta efectiva del siglo XXI, que se apoya sobre los power skills o las habilidades poderosas y que tiene mucho que hablarse sobre la gerencia actual que se ve en el deporte. Agradecemos siempre la presencia de todos nuestros docentes, del cuerpo docente, de nuestros queridos estudiantes, de las personas que asisten y les envía un fuerte y caluroso saludo. Nuestra querida líder nacional, Keila Andrea Porras, y nuestro decano Einar Monroy, quien les manda un saludo fraterno y esperamos entre todos que este sea un espacio ágil, que deje en ustedes una huella, que les deje herramientas, que puedan preguntar acerca de este fascinante tema. Este podcast viene ya siendo un sello identitario de nuestro programa desde hace casi 5 años. Agradecemos a todos los que nos acompañan siempre. Ojalá queden cositas chéveres. Puedan preguntar por el chat, puedan preguntar abierto y que sea un espacio interactivo. A Helder, a la Toya, pues súper bienvenidos. Y a Alex, pues que nos acompañen en este espacio con mucho cariño para aportarnos desde su saber, desde su experiencia, su experticia, pero sobre todo desde su cariño al deporte. Bienvenidos al espacio, gócenselo, disfrútenlo, y sigan fortaleciendo de esa manera la academia. Muchas gracias. Perfecto, maestro Alex, muchas gracias. Cometí un error aquí yo, no presentarme. Caramba. Diego Larrota, docente de tiempo completo del programa. Con muchos de los estudiantes no nos hemos podido ver, pero este es un escenario interesante y particular para reconocernos. Entonces, como lo describía el maestro Jorge Alexander Castro, al final las preguntas se le abrirá el micrófono eventualmente a algunos estudiantes, pero de manera permanente pueden ustedes participar haciendo sus preguntas a través del Padlet que van a compartir los profes Eduard Herrera y el profe Edgar Charriza. Entonces vamos a dar comienzo a esta parte de la presentación de nuestros invitados de hoy, invitados de lujo. La maestra Toya Álvarez es entrenadora mental de alto rendimiento deportivo y empresarial.
con una década de experiencia creando equipos y liderando procesos con base en la neurociencia, el coaching y la maestría de vida. La maestra Toya fue deportista de alto rendimiento en la disciplina de waterpolo. Es experta en temáticas como mental coach de deportistas de ciclo olímpico y deportistas inmersos en justas de carácter mundial. Es coach ontológica con estándar internacional, máster coach en programación neurolingüística, es entrenadora mental cognitiva y mentora y asesora de equipos y empresarios. Como pueden ver, una experiencia muy, muy interesante. También nos acompaña al día de hoy, tenemos un problema tecnológico, por hacer la presentación del lugar del maestro Alex Garcés, el licenciado en Educación Física, exatleta de alto rendimiento en la modalidad de fondo, empresario del sector fitness y wellness, máster en programación neurolingüística, experto en temáticas relacionadas con en liderazgo, coach deportivo, posee una certificación internacional en neurofeedback y biofeedback. De igual manera, una certificación internacional en neurociencias aplicadas al deporte, varios diplomados en psicología deportiva emitidos por el Barça Universitas, es experto en hipnoterapia profesional, fue docente universitario en Sempotec y la Universidad de La Salle y Caldas, creador del programa mental para deportistas Neuroestimulación para el alto rendimiento deportivo, autor del libro Un viaje con destino al podio y entrenador mental, más de 10 años de experiencia y speaker internacional. De igual manera nos honra hoy con su presencia el maestro Elder Acevedo Franco. Él es el actual director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, oriundo de Bello, Antioquia. Desde que asumió el cargo, el maestro Elder ha impulsado una transformación profunda en la institución, combinando su formación en entrenamiento deportivo, educación física, administración de empresas, además de estudios de doctorado e incluso una certificación como coach deportivo, para así consolidar una gestión estratégica, transparente y centrada en el desarrollo humano y deportivo. Ha liderado iniciativas determinantes como la creación de la Escuela de Líderes de Fútbol Paisa, la implementación de eventos comunitarios focalizados en promover la paz y el deporte como herramienta social y su apuesta por el respaldo organizacional desde el fortalecimiento interno, la extensión institucional y el acercamiento de los clubes afiliados. Su liderazgo se ha manifestado en resultados concretos como la recuperación jurídica y administrativa de la Liga de Fútbol Antioqueña, la articulación de nuevos lineamientos deportivos y la generación de espacios de formación que proyectan a la Liga como referente en gobernanza deportiva. Como pueden evidenciarlo, nos acompaña el día de hoy una espectacular mesa de trabajo. Queridos estudiantes e invitados, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. Buenas noches, maestra Toya. Buenas noches, maestro Elder. No sé si el maestro Alex ya me puede oír. Yo lo escucho, no sé si me escuchan. Perfectamente, maestros. Muy bien, excelente. Qué bueno, ya están los tres entonces alineados. Excelente esta noticia. La metodología, como lo describió el maestro Alex Castro, va a ser muy relajada, distendida. Entonces, no quisiera ubicarlos como rótulos de que comienza tal o cual con las preguntas. Entonces, en el orden que ustedes consideren, van a contestarme esta primera pregunta. ¿Qué características principales consideran ustedes o marcan los modelos actuales gerenciales respecto a los modelos tradicionales en administración? Bueno, yo quiero arrancar. Adelante, maestro. Claro que sí. Bueno, no, muchas gracias primero por la invitación. Para mí es un honor estar con ponentes de esta calidad. Diría que de demasiada alta calidad, de verdad. Agradecerles pues dejarme compartir algunas experiencias con ustedes y con los estudiantes, además con ustedes los profesores, los docentes de la UNAD. Es muy grato contarles, decirles que los modelos tradicionales de la gerencia se han pasado en el mundo desde el siglo XIX por la rigidez. Entonces la gerencia tradicional nos ha invitado a aquello que son los costos,
los números, el control, la tarea, los procesos internos de la empresa. Y esa gerencia tradicional nos ha llevado a tener siempre en el transcurso de lo que es la evolución del mundo y es a tener una estructura rígida dentro de cada uno de nosotros incluso. Eso ha tocado al ser humano, eso ha tocado al ser humano y nos ha llevado al control de aquello que llamamos la obediencia. El modelo tradicional de la gerencia siempre nos ha llevado también a lo que es una disciplina, ¿cierto? Pero ahí nos vamos casi siempre a lo presupuestal, nos vamos casi siempre a lo inhumano y no nos da tiempo de pronto para pensar en cómo gestionar las emociones del ser humano, ¿sí? Sino de controlarlo además. Comparativamente con lo que son los modelos de gerencia actual, yo creo que hay hay un énfasis en lo que es la adaptabilidad y el valor. Y cuando hablamos del valor humanista, algo que se ha venido trabajando en el mundo y que la organización de hoy es flexible con una perspectiva gerencial. Y hablamos de perspectiva gerencial es porque es querer ir siempre más allá en este tema de lo que es la gerencia de hoy. Entonces, ese valor humanista nos lleva a una empresa flexible, descentralizada, autónoma, pero que a veces nos pegamos de la parte tradicional y nos olvidamos que hoy tenemos la posibilidad de tener un brillo, un crecimiento mayor, enfocado siempre en el escenario de futuro. Hablo de la gerencia actual. Y si nos enfocamos en el escenario del futuro, hablamos de la satisfacción del cliente. Así como para terminar esta intervención, hablamos de una alta capacidad de respuesta en la gerencia actual. Hablamos de la gestión de la calidad total, algo que se viene trabajando en este nuevo siglo, ¿sí? Que ya va transcurriendo el tiempo y que de verdad los procesos de gestión y los procedimientos son los que ahora están repercutiendo en el mundo gerencial. Por último, es decir que el benchmarking o el benchmarking, una palabra que me da dificultad, habla de los procesos sistemáticos de las empresas líderes de hoy. Entonces, ahí hay una comparación muy rápida, pero sabemos que el modelo actual de la gerencia está basada en lo humano. El gerente tradicional, esa gerencia tradicional que se viene desde siglos de antes, está basado en la rigidez y en el control y la tarea de los números. Perfecto, maestro Elder, muchísimas gracias. Muy gentil por su respuesta. Maestra Toya, por favor. Bueno, yo aporto un poco más sobre lo que acaba de decir el profe, y es lo siguiente, hay una característica principal y es el autoconocimiento que generan los gerentes o los líderes de las compañías y que son un reflejo de cómo es su compañía, de cómo es pues, el rol que están cumpliendo. Entonces, si vemos que, digamos, las características de antes sí eran desde el control, desde el dominio, desde quién es el más fuerte, pero ahora sí gana, no es el que es más fuerte, sino el que es más inteligente, el que es más inteligente emocionalmente, el que es más inteligente mentalmente e incluso corporalmente. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo todo el tiempo está hablando. Entonces, digamos que desde el lado del liderazgo y desde el coaching hay unas características que marca esa diferencia y desde lo que a mí me compete, y he liderado grandes compañías en eso, es el autoconocimiento y generar una cultura que sostenga todo el equipo, que eso pues obviamente lo hace a nivel mental y a nivel emocional. Siempre he dicho que lo que se invierte en cultura, si no se invierte en cultura, la estrategia se la come. Entonces, partiendo desde ahí, las características principales sí o sí van en el autoconocimiento. Si un gran gerente se conoce, si un gran líder se conoce, puede conocer a su equipo. Y eso marca la diferencia entre los modelos que se están utilizando en este momento y más en deporte, porque siempre he dicho que entre líderes hay que
Se está Entonces, cortando el audio, maestra, discúlpeme, no sé si tiene algún asunto con el ahí, micrófono, pero ahí está perfecto. listo, no, ya con eso cerraba. Perfecto, maestra Toya, muchas gracias. Maestro Alex, por favor. Bueno, primero que todo quiero saber si me escuchan bien. Perfectamente, maestro. Se ve bien y se Muchas oye bien. gracias. Bueno, antes que todo, saludarlos a todos, profe Elder, profe Harvey, un cordial saludo de mi parte de mi hermano Mauricio. Les manda cordial saludo, entonces quería enviarles pues el saludito antes de empezar. Bueno, en cuanto a la pregunta de qué caracteriza a un modelo antiguo con el modelo moderno de gerencia, pero quitemos la palabra gerencia y pongamos la palabra liderazgo y metámosle un poquito en neurociencia, el modelo tradicional gerencial yo lo llamo un modelo cavernícola, que actúa desde los cerebros más primitivos, que son el cerebro instintivo, que tiene que ver con un cerebro reptil, y con el cerebro emocional o límbico. Entonces el cerebro instintivo emocional generaba una gerencia, un líder que imponía, en donde yo mandaba y ustedes obedecían. No había otra. Es más, si usted, a nosotros los viejitos nos tocó las gerencias, las oficinas grandes, sillas grandes, pero dos sillas pequeñitas para los que entraban. Y eso a nivel inconsciente tenía mucho poder. Entonces ahí había una comunicación inconsciente donde el gerente mandaba y se hacía lo que hacía el gerente. Ahora, hoy en día, eh, hemos cambiado, hemos evolucionado y como decía la profesora Toya y el profesor Elder, definitivamente hemos trabajado lo que es la empatía. Hemos empezado a reconocer en donde que el liderazgo es un líder colaborativo, es un liderazgo flexible, en donde el líder es alguien que tiene tanta gestión emocional, como decía la profesora Toya, y como lo hago yo siempre en mis procesos, en donde yo siempre digo, sane, conozca y honre su historia, porque los mejores líderes inspiran con el ejemplo. Entonces, el liderazgo y la gerencia actual son líderes que primero trabajaron dentro de sí, y cuando digo trabajaron dentro de sí, traen su inteligencia emocional, su conocimiento técnico, siempre están en constante aprendizaje, y son líderes que se rodean de gente mejores que ellos. Entonces, el líder se vuelve un director de orquesta y entrega el liderazgo a cada momento, en el momento del proceso gerencial o empresarial o deportivo. Pongo un ejemplo, si yo tengo un equipo de trabajo porque quiero montar un edificio, yo soy el líder, pero yo no sé de ingeniería, yo como líder le traspaso el liderazgo al ingeniero para que haga el proyecto. Luego me devuelve el liderazgo y se lo entrego, por decir algo, al constructor y vuelve y recibe el liderazgo. Entonces, el líder actual, el gerente actual, se rodea de gente mejor que él y él simplemente se vuelve un director de orquesta. Es lo que tengo. Entonces, para terminar, mucha adaptabilidad, cambio. El gerente de hoy tiene que tener mucha adaptabilidad al cambio porque el mundo está así. Es más, las estadísticas dicen que el conocimiento que yo tengo el día de hoy en 2 años se ha cuadruplicado. Y con la inteligencia emocional, dígame que se va a poner 10 veces más rápido. O sea que si el líder actual no se está preparando, en 2 años ya es obsoleto. Y por último, también tiene que tener esa capacidad de dirigir, gestión de proyectos, de saber dónde estamos y hacia dónde vamos a llevar esa organización, ese equipo deportivo, esa empresa, esa familia, porque no podemos desvincular al ser humano del empresario. Aquí yo Perfecto, quiero, maestro, profe, muchísimas gracias. Sí, yo adelante, quiero, maestra Toya, claro que sí. ¿sí me óyeme? Sí. Yo quiero sumar algo y es la importancia de saber movilizar la información. Los líderes debemos saber movilizar todo lo que escuchamos dentro de nuestros equipos y lo que nos quiere decir todos nuestros equipos. Entonces, para mí, algo que yo manejo muchísimo en los equipos es los líderes somos los que abrimos posibilidades. Todo el tiempo estamos abriendo posibilidades, abriendo posibilidades, abriendo posibilidades. Y abrir posibilidades consiste
en comprender qué me está queriendo decir el equipo y cómo yo voy a movilizar toda esa información que me está botando. Y la única forma en que yo puedo movilizar esa información y comprenderla primero es comprenderla en qué me está generando en mí como líder, que eso es lo que le llamamos la inteligencia emocional. Entonces, una característica importante y lo que dice el profe Alex es liderar es saber movilizar la información, saber movilizar cada cosita desde lo más mínimo hasta lo más grande. Entonces quería aportar ese pedacito ahí. Perfecto, maestra Toya, muchísimas gracias. ¿Alguna acotación, maestro Jorge Alexander Castro? Continuamos. Sí, Cuénteme, es muy maestro. bueno escuchar cómo desde el sentir se están liderando equipos. Lo que aclaraba Helder, antiguamente imponer, que decía Alex Garcés, los dos tipos de cerebros emocionales y los primero imponiendo, haciendo imposiciones de fuerza o de posición dentro de una escala gerencial, se ha venido transformando hacia la habilidad de la lectura de las emociones. Quien tiene esa capacidad de leer las emociones en sus equipos de trabajo, en conjunto con sus habilidades y posibilidades, se vuelve un facilitador y un líder efectivo en la actualidad. Entonces, no nos olvidemos que ahorita esas habilidades se volvieron poderosas, en un tiempo se llamaron blandas y ahora llegan a ser tan poderosas que movilizan estrategias y campañas que mueven definitivamente proyectos. Entonces, muy bien, muy asertivos las tres intervenciones. Muchas gracias, maestro Alex Castro. Bueno, ahí, queridos estudiantes, tienen una radiografía perfecta de todos los elementos que necesitan en términos de habilidades y nuevas competencias para asumir sus roles de liderazgo. Siguiente pregunta tiene que ver con ¿cuáles consideran que son las principales habilidades de coaching que un líder debe desarrollar para fortalecer a su equipo y lograr una organización sostenible, pero también competitiva? Iniciamos por la última intervención, tal vez, o seguimos en el orden igual, como quieran participar, maestros. El micrófono es de ustedes. Maestro Elder. Muchas gracias. Eh, a ver, importante tener acá un tema como esas habilidades que no solamente el líder y el gerente debe tener, sino todos en la vida. Hay algo que es yo como gerente y como conocedor del coaching o del liderazgo para gerenciar mi empresa, lo primero que va a hacer es esa escucha activa. La escucha activa es aquello que nos da la posibilidad de entrarnos en el otro. Entonces, ¿cómo escucho yo al empleado que es mi amigo, que es mi compañero, que es con el que a diario estoy? ¿Cómo le digo sí o cómo le digo no? ¿Qué lenguaje verbal dentro de esa competencia que tengo yo como gerente utilizo? ¿Cómo me muevo frente a él cuando estoy hablando frente a él? Tiene que ver con la escucha. ¿De qué forma, si estoy en el celular, que hoy en día se da eso, estoy en el celular y lo estoy escuchando, quizá en eso caemos todos, ¿sí? O si estoy haciendo otra cosa y el empleado, amigo, compañero, el deportista, llamémoslo así, en el momento me está hablando y yo como gerente, como líder, como coach, pues estoy disperso. Entonces, ¿de qué forma le aporto yo desde la escucha activa? Y hay algo muy importante aquí para todos y es ese tema de las preguntas poderosas. Esta es otra de las habilidades que se debe tener frente a esta pregunta. Las preguntas poderosas nos llevan a generar conciencia y cuando generamos conciencia en el otro, tenemos la posibilidad de que su pensamiento rutinario cambie y que haya una verdadera transformación de pronto en su interior con esa pregunta. Entonces, ¿qué preguntas hago al niño deportista? ¿Qué preguntas hago al señor de la empresa que hoy se tiene que ir, que hoy va a salir y va a entrar a su casa lleno de problemas, de dificultades? ¿Sí? Pero ¿qué preguntas hago para generar conciencia
y para generar quizá solución, yo insisto en lo emocional, o sea, solución a sus dificultades emocionales. Entonces, es un tema muy bonito. Hablamos también de la generación de confianza, porque estamos hablando en esta pregunta, estamos hablando de cómo fortalecer, pues, como en la parte del equipo organizacional. Entonces, ¿cómo hago las preguntas? ¿Cómo genero confianza? ¿Cómo genero conciencia frente al que tengo enfrente? Esas son habilidades que son interesantes dentro del tema del gerenciar, del coaching, ¿sí? Pero también interesante cuál es el lenguajear, cuál es la utilización de la palabra. Siempre he llevado consigo que si utilizo bien la palabra, voy a generar una conciencia de pensamiento quizá más positivo. Y quizá el profe Alex pues nos podrá meter un poquito más en esta parte de la neurociencia, pero sabemos que la palabra es poderosa y que esto es es un activo que tenemos los seres humanos y que nosotros tenemos que saber aprovechar. Entonces, en conclusión, es cómo lo escucho, cómo genero conciencia y cómo logro esa orientación para generar esa confianza en el momento en que estoy hablando con el otro ser humano. Entonces, son habilidades que el coach o que el líder de hoy, el gerente de hoy, debe tener en cuenta. Maestro Elder, muchísimas gracias. Y usted mismo ya le dio pie aquí al maestro Alex Garcés. Queda la profe Toya para la siguiente pregunta de primero, de última en esta y de primera en la próxima. Adelante, maestro Alex. Muchas gracias. Bueno, primero que todo yo quiero que diferenciemos entre líder, gerente y coach. Son tres figuras diferentes. Tres figuras diferentes que las puede tener una sola persona, ¿cierto? Pero son tres figuras totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos de coaching, bueno, yo les voy a pedir un favor porque a mí me gusta interactuar. Cuando algo del profesor Elder, de la profesora Toya o de lo que yo hable te guste, me gustaría que escribieras en el chat, me lo llevo. Porque yo no dejo de ser hipnoterapeuta y me gusta traer en la mente inconsciente de todos. Entonces, cuando te guste algo, cuando algo resuene contigo, escribe ahí, me lo llevo, porque quiero hacer algo en tu mente inconsciente. Bueno, entonces, entendamos que un coach, o sea, primero tenemos que entender qué es coaching y cuál es la finalidad del coaching. Yo no puedo tener una habilidad si ni siquiera sé para qué es esa vaina, ¿cierto? Lo primero, objetivo principal del coaching es elevar el nivel de conciencia, como dice el profesor Elder. Ese es el primer objetivo. ¿Y cómo lo hago? El profesor lo decía, con preguntas poderosas. Pero para hacer preguntas poderosas, el coach tiene que entrenarse en algo que está muy de moda hoy, que se llama mindfulness, o estar aquí y ahora. Y yo lo llamo estar en nivel coach. Hay tres tipos o tres formas de escucha activa, que es una habilidad muy puntual que debe desarrollar un coach. Apenas voy con la primera de tres cosas que necesita un coach. En la escucha activa está la escucha nivel 1, en donde alguien me pregunta o me está hablando y yo estoy procesando la respuesta. Ese nivel es el más básico y es un nivel que no genera conexión, que no genera la respuesta adecuada. El nivel 2 de escucha activa es cuando alguien me está hablando y yo estoy atento a sus palabras, mucho mejor que el primero, pero todavía no es el verdadero poder de la escucha activa. Es entrenador mental de equipo o individual, de ambas, mi amigo. Y el tercer nivel es el nivel en donde yo escucho a la persona en el aquí y en el ahora, pero escucho sus palabras, escucho su corporalidad y conecto con sus emociones. Cuando yo logro fusionar esas tres, que hay que entrenarse bastante para eso, es cuando tu respuesta es la respuesta adecuada. Y esa respuesta puede hacer que el individuo salga de su parte incompetencia inconsciente a hacerla consciente. Segundo objetivo que tiene que ver con el coaching. Primero es elevar el nivel de conciencia y segundo, generar responsabilidad en la persona de las estrategias, las herramientas, los cambios que él tiene que hacer. No es el coach, no es el psicólogo,
no es el chamán, no es el brujo, porque hasta eso le meten, ¿cierto? Es que la persona diga, yo me hago responsable y tomo un plan de acción. Y como tomo un plan de acción, el tercer objetivo del coaching es generar rendición de cuentas. Muy importante. Que el deportista, que el empleado, que el dirigido le haga rendición de cuentas a su coach. Porque en ese proceso es como cuando uno le enseña a un niño a caminar, donde uno está ahí atento y luego se va separando. Entonces la rendición de cuentas es muy importante para ayudarle a la persona a crear un nuevo hábito. Pero luego el coach le dice, chao, sigue solo. Entonces esos son los tres. Entonces, esa habilidad de la escucha activa, nivel 3, es muy importante. Preguntas poderosas desde estar en el aquí y en el ahora, preguntas abiertas. La calidad de preguntas que tú te hagas es la calidad de respuesta que vas a obtener. Entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de hacer preguntas poderosas. Y no preguntas poderosas, sino realmente poderosas. Y eso solo se logra cuando estoy en un nivel de escucha, nivel 3. Feedback continuo, y es súper importante, y para eso una herramienta se llama rapport. Todo coach, todo psicólogo, todo gerente debería desarrollar, pero en nivel 10, el nivel rapport. Eso es una técnica, yo llevo muchos años trabajándola, no es tan fácil, se la aprendí directamente a Tony Robbins cuando estuve con el hombre y todo, y es lo que él principalmente usa, o sea, es su herramienta principal. Inspirar con propósito es una de las herramientas que los coaches y gerentes necesitan. Gestión emocional. Yo no puedo inspirar gestión emocional si no la he trabajado en mí. Desarrollar el talento, y eso significa aprendizaje constante. Yo siempre, y voy terminando rápidamente, uno debe tener, es como los pies, uno debe tener una vez capacitación técnica y otra entrenamiento emocional. Conocimiento técnico, conocimiento emocional, conocimiento técnico, conocimiento emocional. La gente solo se enfoca en conocimiento técnico, y el conocimiento emocional o el entrenar la parte emocional es el que empuja el conocimiento técnico. Tanto que las grandes universidades en sus investigaciones han descubierto que el 85% de los líderes y gerentes exitosos tienen alta capacidad de autotrabajo emocional versus coeficiente intelectual, solo un 15%. Y la gente se enfoca, querer ser exitoso, enfocándose en ese 15% y se olvida el 85%. Y lo otro, que es muy importante, el empoderamiento. No empoderamiento es el que tú puedes, sí se puede, ese no, ese no. El empoderamiento es tocar el fondo del ser, es saber llegarle cuál es ese motivo que él tiene interno para que lo movilice. Por lo tanto, yo siempre que hablo que motivación es el motivo por el cual tomo acción. Esa es una de las funciones del coaching, encontrar el motivo para movilizar. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, maestro Alex. Súper. Maestra Toya, por favor. Y aquí pues voy agregando algunas cositas a lo que dice el profe Alex, y es que el gerente está dentro del equipo, pero el coach está por fuera del equipo, porque el rol del coach es generar ese relacionamiento en el interior de los equipos. Entonces, sí es importante hacer esa diferencia, y obviamente si hay un gerente que tiene esas habilidades y es coach también, pues sería estupendo y sería genial. Pero el rol del coach es dentro del equipo ver cómo movilizamos y nos relacionamos todos y generamos un buen estado emocional para todos como equipo. Entonces, quiero sumar algunas cositas en consecuencia de lo que dijo el profe Alex, y es esas preguntas abiertas y esas preguntas poderosas que nos van a generar incluso autoescucha, porque el coach aprende más generando coaching, pues porque obviamente el cliente que te llega es un reflejo tuyo, todas las personas, los equipos, los deportistas que te llegan siempre tienen algo que mostrarte. Entonces, como coach, al preguntar también generamos un aprendizaje, y por eso se hace tan valioso, porque te está mostrando algo de ti. No sé si a Alex le pasa o al profe Acevedo que mientras están haciendo coaching como que, ay, eso que dije era para mí también. Entonces,
eso es lo bonito de las preguntas poderosas y de las preguntas que siempre abren posibilidades. Y yo siempre, o bueno, hacemos enfoque en algo y es como coaches que estamos, digamos, al servicio de equipos o de seres humanos, es importante el propósito. Pero no quiero que veamos el propósito como lo vemos ahora en redes, que sigue tu propósito y qué tal, pues porque lo estamos adornando mucho. El propósito tiene que ser inmensamente grande para que te sostenga, al igual que el propósito del coach contigo. Entonces, la rendición de cuentas que dijo Alex, completamente de acuerdo, porque pues lo que no se mide no tiene cómo mejorarlo. Lo que no se mide no se soluciona, no hay de dónde prenderse. Entonces, tener un propósito en equipo con ese coach es supremamente importante. El otro punto es la conexión. Y aquí la conexión incluso con el lenguaje. Y hay algo que a mí me pasa, o pues me ha pasado, y es que me han llegado deportistas que se han criado digamos, en sectores en sectores de bajos recursos, vamos a decirlo de esa manera, donde su diálogo es mucho más de la calle, donde por lo menos con futbolistas, donde su lenguaje es mucho más de la calle y llega un coach a hablarte con términos supremamente de vida, no sé qué, que ellos hay veces ni siquiera comprenden. Entonces, ahí cómo se genera una conexión desde ser coach con mi cliente y es incluso involucrarte en ese lenguaje de tu cliente. Y como gerentes también, involucrarnos desde esa conexión, en ese lenguaje. Entonces, algo que pasa también es, o que en mi caso, que llegaban esos deportistas y me dicen, profe, es que no entiendo la pregunta. Entonces, si no entiende la pregunta es porque no estoy generando esa conexión desde su propio lenguaje. Entonces, es muy importante saber su lenguaje, saber a qué lenguaje me estoy enfrentando para así mismo saber yo cómo ingresar y pues que sea bidireccional. Entonces, la comunicación con el lenguaje es supremamente importante. Y este punto, que para mí es uno de los más importantes, es que todos hacemos un plan. Como dice el coach, llega un momento en que te dice, chao, porque no vas a poder ser dependiente de tu coach. Y darnos cuenta que el plan no es una verdad absoluta, es algo que se debe tener. Porque el plan se puede cambiar, el plan puede dar un giro, el plan puede pivotear para cierto lado, pero ¿qué sostiene ese plan si se cae, si se mueve, si tu propósito? Entonces el propósito de parte y parte tiene que ser inmensamente grande lo sostenga a uno como coach y al cliente. Perfecto, maestra Atoya. No sé si los maestros Edgar Charles, el profe Jorge Alexander, el profe Eduardo Herrera tengan alguna acotación para cerrar esta pregunta. A mí me parece muy interesante todo lo que están diciendo, sobre todo para que enfoquen al gestor deportivo, al hacedor de gerencia en el deporte, desde estrategias que vienen trabajándose con equipo. Esto de conectar con el equipo es fundamental. Todas las estrategias que están dando cada uno son la clave, pero también debe empezar a verse el estudiante como el futuro gerente o como el actual gerente, comenzando por su agenda de vida, ¿no? Desde allí empieza a gestionar procesos. Si bien no atenderán a un desarrollo empresarial, sí atienden a la empresa de su vida desde estas estrategias. La invitación para todo esto que está llegando a los oídos de nuestros estudiantes es empezar a mirarlo desde la óptica del gerente deportivo, pero siempre con la connotación de nuestro sello identitario, ¿no? La gestión social del deporte. Y ahí se vuelven cosas más interesantes porque ataca lo social, ataca un componente del cuerpo, pero transformando redes sociales, transformando no solamente la reticularidad de una comunidad, sino el empuje y un objetivo claro.
Perfecto, maestro Alex. Entonces, bueno, ahí tienen apreciados estudiantes e invitados. Primera tarea, interiorizar esos cambios y generar las modificaciones del lugar para ejercer esos liderazgos que se esperan de ustedes. Vamos entonces con la tercera pregunta y comenzamos con la respuesta de la maestra Toya en esta ocasión. Maestra, ¿cuáles considera usted son los retos que tiene el ejercicio del coaching gerencial en la actualidad? Que creo que ya los hemos esbozado aquí, pero para profundizarlos de manera más puntual. Sí, pues yo no, la palabra retos en mi caso me genera un poco de carga, pero voy a ponerlo como en donde podemos abrir posibilidades. Y siento que las grandes posibilidades que se pueden abrir o esos puntos donde podemos llegar o que nos hace falta llegar es esa inspiración que nos hace falta a nosotros como seres humanos y ponerlas en la transformación de los demás. Eso es un punto clave y como coaches o desde el lado de la gerencia, saber cómo, insisto siempre en saber cómo movilizar. Creo que son unos focos rojos que hay que hay que seguir intensificando, haciendo zoom eh, y así poder obviamente transformar a la mayor cantidad de población. Me disculpan, tengo una llamada. Tranquila, profe. Y gracias. Maestro Alex, y cerramos con el maestro Elder. Bueno, yo sí veo retos y yo soy muy fuerte, la verdad. Cuando yo estuve, o sea, yo he ido varias veces a entrenarme con el coach número uno en el mundo que considero y muchos consideran que se llama Tony Robbins. Cuando yo fui allá, vi una palabra hermosa que tenía en la entrada y él dice, yo no tengo una maestría, pero tengo una maestría en resultados. Y esa vaina a mí me pegó una cachetada, yo, wow, me dio una respuesta. Y uno de los retos realmente del coaching, y lo digo con todo respeto, inclusive yo le hice una pregunta por interno al profesor Diego, si lo que estudian es la gerencia deportiva o coaching, porque uno de los primeros retos del coaching es generar credibilidad. ¿Por qué generar credibilidad? Porque el coaching como tal se ha deteriorado. Porque hoy en día mucha gente hace un cursito de 3 días y ya se cree coach, lo digo con todo el respeto y todo el amor. Entonces, yo llevo más de 15, 20 años estudiando coaching a profundidad con los mejores del mundo. Cada año voy 2 o 3 veces al año, 2 veces o una al año a entrenarme con los mejores de Estados Unidos. Y cada que hoy digo, pues madre, yo no sé absolutamente nada de esta vaina. O sea, cada que hoy un coso de eso, digo, yo no sé nada de nada. Entonces es un reto de quien decida trabajar o meterse de lleno en esta rama, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho, mucho, porque hay otra frase que yo tengo y es parte de mi filosofía con quien trabaja conmigo y es que yo no acepto mediocridades. En mi contrato, cuando alguien empieza a trabajar conmigo, mi promesa de venta, por así decirlo, es que sí o sí te saco del estado donde estás. Pero para eso, en el contrato digo, yo no acepto mediocridades. Y a la primera mediocridad, se acaba el contrato, se acaba nuestra relación profesional. Entonces, ese es el primer reto. Que nosotros, si decidimos ser coach, primero que todo, tenemos que dejar nuestros estándares en ser extraordinarios. Hay algo que se llama la ley del tope de liderazgo. Por acá estaban preguntando algo de liderazgo. ¿Cómo se puede ejercer un liderazgo sin generar exclusión? No voy a responder esa pregunta, pero sí voy a hablar algo de liderazgo. Y en el liderazgo, hay algo que se llama la ley del tope o la ley del techo. Y dice que en una escala del 1 al 10, si tu autoliderazgo es un 6 y tu conocimiento técnico puede ser un 8, tus resultados van a estar de 6 para abajo. Entonces yo lo tengo de la siguiente forma. Si tus acciones son malas, tus resultados van a ser mediocres. Si tus acciones como gerente, como deportista, como coach,
o la profesión que tengas es buena, tus resultados van a ser malos. Pero si tus acciones son excelentes, tus resultados van a ser buenos. Y aquí le tengo noticias. Resultados buenos en el 2025 es ser mediocre. Por eso yo no estoy con la mediocridad. Entonces, si queremos resultados excelentes, nuestras acciones tienen, y estoy poniendo la palabra tienen, remarcada en mayúscula, negrilla, como quieran, nuestras acciones tienen que ser extraordinarias. Y cuando yo entendí eso, mi vida cambió por completo. Cuando yo entendí esa ley que llama la ley del tope, mi vida dio un salto extraordinario. Entonces, ese es el primer reto. Dejemos de ser mediocres y busquemos ser extraordinarios. Y en esos retos, entonces hay que entender que hay gente, hay coach que hablan muy bonito, pero no tienen resultados. Y hay coach que realmente generan transformación. Y el coach que genera transformación es porque está 100% comprometido en su propio trabajo personal y aprendizaje para poder dar ese cambio. Nunca podemos dar nada de lo que no tengamos dentro. Esa es mi respuesta, profesor. Excelente, maestro. Muchas gracias. Muy enriquecedor su intervención, maestro Elder. Cerremos con usted la pregunta 3, por favor. Profe, ahorita al final veo varias preguntas para que las revise y si las podemos Sí, responder. tranquilo, sí, señor. Claro que sí. Adelante, maestro Elder. Es el micro apagado. Bueno, ofrezco disculpas. No, profe Alex, el conocimiento y la formación nunca terminan. Créame que usted sí sabe y mucho. Yo creo que hay que antes hipervalorar todo lo que has vivido dentro de tantos años en este tema del coaching. Tú sí sabes y bastante. Créeme que sí. Lo que pasa es que a veces, como digo, la formación nunca termina y las cosas se valoran por su pequeñez, ¿cierto? Entonces, ver a Tony Robbins, pues es algo muy grande, ¿verdad? Y es un reto de pronto para todos los que estamos en este tema. Sin embargo, la invitación a que los muchachos estudiantes y todos los que nos acompañan en este momento, en esta bonita tarea de hacer procesos, es, hombre, decir que el coaching es un estilo de vida, ¿cierto? Y que la gestión deportiva es otro estilo también de proporcionar calidad de vida. Y que ustedes como gestores del deporte no solamente tienen que estudiar lo que es ser líder, lo que es ser gerente humanista, lo que es ser coach, sino también estudiar cómo llegar al otro con unos retos claros de transformación, como decía el profe Alex. Entonces, importante saber que todos ustedes algo saben porque algo conocen y que hay unos retos dentro de este tema y lo voy a llevar ahora al deporte y quizá le sirva para su vida, pero que usted hoy se lleve ese gusanito, esa cosita allá adentro y usted diga, me voy a llevar 2, 3 palabras que me sirvan para que mi interior siempre esté en proceso de transformación. Eso es un estilo de vida, eso también es coaching, eso también tiene que ver con ustedes. Y ahora hablamos en la parte no solamente deportiva, sino en la organizacional, de los retos de la parte individual, cómo la resistencia al cambio se tomó el mundo, profe. La resistencia al cambio en las organizaciones, y no solamente que se vuelve algo cultural, pero cómo en nuestras familias se ha vuelto la resistencia al cambio antes que nada como un artículo que ni siquiera es de lujo, sino que es lo cotidiano, la resistencia al cambio. Las mismas palabras que nos dicen o nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, que nos hablaban de
la carne más grande es para su papá, ¿cierto? Y yo, ¿y yo qué? Y yo como hijo decía, bueno, ¿y por qué a mí no me dan carne? ¿Y por qué a mí me dan huevo? ¿Sí? Y yo me resistía de pronto a escuchar eso de mi mamá o de mi abuela, porque es que su papá es el que trabaja. Porque es que usted tiene que ser alguien en la vida, muchachos, porque nos ha tocado esto en el proceso incluso deportivo, nos ha tocado escuchar eso. ¿Sí? Dele agua panela a su papá porque es el que trabaja, pero usted tome agua, ¿sí? Por situaciones económicas. Entonces, a veces nos resistimos a ese cambio y tiene que ser así, ¿cierto? Entonces, vemos la parte deportiva y a la organizacional. Todos tenemos que ser unos puntos ciegos, críticos y débiles. Y a veces cuando el ser humano utiliza palabras que van en contra de lo que yo creo hoy, ahí se genera esa resistencia al cambio. Entonces, resistencia al cambio es uno de los retos hoy que debemos trabajar en la vida. ¿Sí? Capacidad de autorreflexión. ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo reflexiono yo sobre mí mismo? Y yo sé que el profe Alex ha escuchado esta parte a Tony Robbins y a la señora Paz tan de moda y que vienen ahora en octubre y van a estar en Colombia. Y donde dicen que una de las cosas importantes es con quién es la persona que más hablo, ¿cierto? Y es conmigo mismo. Entonces, ese estado de capacidad de reflexión y de autoconocimiento, ¿cómo lo llevo yo a un estado de alto nivel para decir, hombre, bueno, primero, no voy a tener resistencia al cambio frente a algunas cosas organizacionales o de mi familia o de mi vida? Y segundo, voy a valorar sobre todo el que yo aprenda a reconocer mis puntos ciegos. Y tercero, cómo yo aprendo de mí mismo, cómo aprendo de mí mismo, cómo hablo con mi interior, cuántas palabras utilizo yo en el día, que sean reflexivas, que sean explosivas, que sean productivas. Entonces son una cantidad de temas, profes, y para todos los presentes, de pronto nos lleva a generar un estilo de vida. Esos son tres importantes para no solamente el gerente deportivo, sino para ustedes como padres de familia, para ustedes como desarrolladores o productores de procesos en una organización. Otro a nivel organizacional, y vamos a mirarnos nosotros mismos como una organización. Cada uno de nosotros somos una corporación, somos una organización y somos nosotros los gerentes de sí mismos. Y cuando hablamos de la gerencia de sí mismo y a nivel organizacional, hablamos de unos principios de vida. Entonces, yo hoy te quiero plantear, tú como estudiante de gestión deportiva, tú como coach, como gerente, o a nuestros compañeros de liga que están acá cercanos, presentes, ¿cuáles son tus principios de vida hoy? ¿Sí? No es solamente no matar, no fumar, no sé, no robar. No, ¿cuáles son tus principios de vida? Ese es un reto interesante para tener en cuenta en la vida cotidiana, lo de hoy, lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu compromiso consigo mismo, con tu empresa, con la parte deportiva, con los papás? ¿Cuál es el compromiso que tienes frente al espejo? Y tú eres un ejemplo para tu familia. Entonces, suma todo esto y mira qué palabras te sirven. ¿Cómo en mi organización utilizo las habilidades para la vida? Las pueden buscar en Google. Siempre hablaré de las habilidades para la vida. Otras habilidades para la vida como la empatía, el manejo del conflicto interno, el manejo del estrés. Habilidades para la vida que la Organización Mundial de la Salud invita a que todos desde el embarazo de la señora, de la esposa, de su amiga, compañera, se trabajen y que en Europa las trabajan desde el nacimiento. Entonces, habilidades como el manejo del estrés, que puede sonar trillado, pero cómo le enseñamos al bebé a manejar el estrés. En fin,
¿Cómo enseñamos a pensar? ¿Cómo hacemos el pensamiento estratégico? ¿Cómo hacemos pensamiento crítico, no criticón? Cosas como esas son importantes y son retos de hoy. Y por último, los retos a los procesos, la restricción del tiempo. ¿Cómo estamos nosotros hoy frente a eso que decimos, bueno, eh, a toda hora somos de afán, ¿sí? ¿Cómo estamos manejando nuestro tiempo? Pero sobre todo, muchachos, cómo generamos cambios y transformaciones en los seres humanos. Esos son mis grandes retos que no me los inventé, sino que son las experiencias de vida que de pronto en el transcurrir y en el trasegar, perdón, de mi vida, pues he ido trabajando. Y yo creo que con estos retos que usted los tenga en cuenta, puede lograr la transformación de muchos seres humanos. Maravillosa respuesta de Profe Diego, cierre, maestro. Claro, maestro Toya, algo haga su acotación. que quiero agregar a estos retos y, y me parece clave ponerlo ahí sobre la mesa y creo que el mayor reto en mi parte es que seas fuente de lo que hablas, ser consecuente con eso y el mayor reto es que como líderes y como coaches, o sí, como coaches, el mayor reto es con uno mismo, que tus hábitos sean contigo mismo, que todo lo que dices enseñar en una clase, en donde sea que te pares, desde la gerencia, desde el coaching, desde donde sea, es que lo hagas primero contigo. Ese para mí es un mayor reto y es un reto que se construye todos los días, minuto a minuto, en cada decisión que tomamos es importante, porque digamos que hacerlo afuera es bastante fácil, pero cuando lo ponemos en práctica con nosotros, en mi caso que soy entrenadora mental y me dirijo más desde la neurociencia, si yo no pongo en práctica algo conmigo misma, no lo podría inspirar y no lo podría movilizar a mis deportistas. Entonces creo que es un reto y que como coaches y como gerentes debemos de implementar. Qué pena ahí lo sumaba. No, perfecto, para eso estamos en este conversatorio hermoso. Maestro Jorge Alexander, maestro Edgar, ¿alguna acotación de cierre? Yo creo que darle espacio a la solución de las preguntas para seguir Queda desarrollando una, el tema maestro. Pasamos a las preguntas de los estudiantes, pero queda una de una. De una. de De una de una, los estudiantes por la de el... los estudiantes, de una, listo, maestro. Déjenme ver aquí las Gracias. paredes Gracias. interesantes. Entonces, a ver, para la maestra, no sé, vamos a comenzar aquí con la maestra Toya. ¿Cómo llegarle a las nuevas generaciones y concientizarlos en las nuevas metodologías deportivas? Pregunta un estudiante. ¿Cómo llegarle? ¿Me la repites, por favor? ¿Dónde está? Claro que sí, maestra. ¿Cómo llegarle a las nuevas generaciones y concientizarlos en las nuevas metodologías deportivas? La complementa con cómo adaptamos los modelos antiguos que generan resultados a los modelos modernos que buscan resolver sin pasar por un proceso de esfuerzo. Es un poco compleja, pero bueno, tiene que ver con Yo lo creo que tradicional versus... la manera de llegar es educando, generando educación, que ellos primero aprendan, generen entendimiento y comprensión de lo que se les está enseñando o se les está hablando, y a partir de ahí ellos ya puedan seguir. Pero para mí la educación que genera conciencia e introspección es el punto clave para saber llegarles. Perfecto, maestra. Ahora déjenme aquí mirar otra para el maestro Elder, puede ser, denme un segundo. Pregunta Claudio Albadán, ¿cómo se puede ejercer un liderazgo sin generar exclusión? Creo que se le había dado una respuesta al profe Alex, pero es bastante interesante. Bueno, vamos con otra porque esta ya el Yo te profe la Alex le puedo, dio. yo te la puedo responder. Adelante, maestro.
algo que yo he aprendido es que no generamos exclusión cuando yo incluyo el punto de vista de la otra persona. Esa es la forma más dentro de lo que yo hablo, por decirlo así. Mi forma, al menos hablo por mí, mi forma de no generar exclusión es que genere ese comentario, ese punto de vista, se incluya en mi introspección o en mi entendimiento para también darle fuerza a eso. Porque creo que a nivel mental la palabra exclusión está bastante excluida. Entonces la forma de no generar exclusión es generando inclusión y dando a entender o comprendiendo que el punto de vista también lo puedo incluir desde mi punto de vista y tener varias opciones para así mismo tomar decisiones o decidir cuál es la que me cae más. Vale, maestra, gracias. Maestro Alex. Yo le quiero añadir algo porque ahorita no respondí, dije algo, pero no respondí. Este Sí, nos librito, respondió. este librito se lo recomiendo para esa pregunta. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Y una forma de sería honrar esos cuatro acuerdos. El primer acuerdo es no te tomes nada personal. Cuando tú no te tomas nada personal, pues, cierto, no hay por qué excluir. No hagas suposiciones. Haz siempre lo más que puedas. Y me falta una que se me perdió. Sé impecable con tus palabras. Y cuando yo honro esos cuatro acuerdos, no tiene por qué haber exclusión, porque soy más coherente. Entonces quería como... Perfecto. Los acuerdos toltecas. Gracias, maestro. Déjeme a ver aquí otra pregunta. Maestro Elder, ¿qué caso o situación le ha tocado los sentimientos como coaching y lo ha comparado con su vida familiar? Esa pregunta. Complicado. Tema, Sí. no, tema difícil. Sí, sí. Nos ha tocado muchas cosas. He estado en el mundo del deporte con algunos jugadores del fútbol profesional. Eh, Uno de ellos, pues por respeto no voy a decir el nombre, que lo trataban mal en su casa, que lo trataban mal en su municipio, que lo trataban de gamín, de pobre, en fin, impresionante. Cosas como yo me quiero suicidar, ¿sí? Niños del deporte, que también me ha tocado ayudar. Niños del deporte que le dicen a uno, no quiero ir más porque el profe no me pone a jugar. Y eso se lleva a la familia cuando uno tiene una pérdida de un ser humano que comparte con él, que convive con él, y de pronto o hay una separación y el hijo o la hija queda tambaleando, queda en la mitad de los dos, ¿cierto? Cuando la hija dice, y uno lo trae del deporte y uno dice, bueno, y la hija acá también está diciendo, no quiero vivir más porque papá y mamá no van a estar juntos. Entonces, situaciones como esas, y yo quiero retroceder un poquito a una de las preguntas donde cómo lograr aspectos metodológicos importantes por medio del coaching y cómo empezar en esas metodologías. Y es lo mismo para la parte de la familia, para la parte del deporte, y es comenzar, no solamente como dice la profe Toya, con la educación, sino que hay algo muy importante, con los principios de vida. Y esos principios de vida manejados por medio de lo que son la palabra, cómo manejo la palabra, cómo y para darle respuesta además también a esto, cómo yo me bajo a ese nivel y al nivel de mirar a ese niño que hay ahí enfrente que me está diciendo me quiero suicidar, ¿sí? Cómo me bajo y cómo por medio de una palabra yo le doy la iniciativa de que la vida es bella y de que la posibilidad de seguir viviendo y de lograr otras cosas se puede dar, ¿cierto? Pero es la palabra, esa palabra sanadora, esa palabra conmovedora, esa palabra que transforma, la palabra que tú utilizas para no ser radical y apoyar ese suicidio que se convierte en una cadena, por decir algo,
o esa depresión que se genera en los seres humanos, en los deportistas, en nuestras familias, pues cómo una palabra a veces orienta, construye, aumenta mi nivel, ¿sí? O cómo una palabra destruye o acaba con uno. Entonces, es eso que se ha llevado en el deporte y sí, claro, nos ha tocado, sé que a los tres nos ha tocado hacer grandes cosas por alguien y eso se lleva a la familia y se compara. Y de verdad que a veces uno en la casa quizá no utiliza la herramienta porque uno también es ser humano y también puede llegar a un momento de desespero, aunque no debía ser. Es el manejo de las emociones, lo que nos invita también a generar una productividad mayor y una mejora continua en los seres humanos. Hasta ahí. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Maestro Alex Castro, queda una pregunta. ¿La hacemos o pasamos allá a un cierre como tal? Y yo creo Listo, que hagamos maestro. un ¿Qué cierre aportas? para no abusar de la bondad de Perfecto, maestro. invitados, para también dejar que el tema, seguimos siendo la vanguardia, pues primero porque corresponde mucho a nuestro núcleo integrador del programa, pero seguimos siendo bandera desde la misma formación interesados en estos temas. Lo pragmático que viene a ser para otras formaciones, para nosotros es la columna vertebral de lo que hacemos. Entonces, en primer lugar, agradecer a la Toya, al maestro Helder y desde luego a Alex por el espacio. Quedamos muy picados con el tema y esa es la idea, ¿no? No desgastar tampoco lo que gusta tanto para en una segunda oportunidad con un enfoque también que desde la academia miremos la aportación que haga directamente hacia nuestra formación, podamos tenerlos de nuevo con nosotros, que ha sido más que un honor, un placer. Y cuando las endorfinas del placer se despiertan, generan gusto y el gusto por aprender es lo que buscamos para seguir siendo buenos maestros. Muchas gracias por venir, muchas gracias por atender el llamado de la UNAD, a nuestros estudiantes, muchas gracias por su lealtad, a los externos, muchas gracias por estar ahí y a todos gracias por ser y por estar. Muy amables. Buenas Muchas Muchas gracias. noches. gracias para Tengo todos. Gracias. una preguntita. Claro que sí, maestro Jorge Alexander Castro. Vamos a hacer una pregunta. Estudiante, se identifica primero, por favor, es tan amable. ¿Cómo no? Mi nombre es Leonardo Zamora. Pertenezco al área de gestión deportiva. Cordial saludo para todos mis profesores, unos excelentes Bienvenido. deportistas, unas personas muy preparadas. Me gustó mucho esta conferencia, esta llamada algo muy bonito para mí. Yo soy una persona que toda la vida he practicado el deporte. Me encanta a mí lo que es el mundo del deporte. Me siento muy contento de estudiar, de ser un alumno de ustedes. Muchas gracias por todo. También quiero, o sea, tengo una pregunta algo inquietante, mundial, ¿no? O sea, lo que se está viendo con estos líderes mundiales y esto. Entonces yo quiero saber esto en qué afecta al mundo del deporte, en qué afecta, por ejemplo, eventos olímpicos, campeonatos mundiales. ¿Qué se viene para el mundo del deporte con todo este caos? O sea, ¿en qué cambiaría o no afecta nada? O sí, la inteligencia artificial en qué nos podría ayudar para un evento futuro. No sé, yo de pronto me imagino que a un tiempo vamos a estar viendo deporte o mirando, no sé, todo por videollamadas o cosas así, pero más no se lo va a poder como practicar, no se va a poder salir, o no sé, no entiendo. Necesito ahí que alguien me explique qué sucede con lo que Mira, está pasando. yo Gracias. le doy una respuesta desde mi perspectiva. Los momentos de crisis siempre generan grandes y mejores transformaciones. Entonces, Bueno, relájese listo. por eso. Y se lo digo con esta palabra. Momentos difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes hombres fuertes generan momentos fáciles. Momentos fáciles generan hombres débiles.
Entonces, cuando hay crisis en el mundo, aparecen los mejores líderes. Cuando hay crisis en el mundo, aparecen las grandes empresas. Entonces no nos preocupemos, más bien preparémonos. Hay que estar preparado para cuando aparezca la oportunidad, y la oportunidad aparece en las crisis. Pongo un ejemplo con esto que estamos haciendo en este momento. Antes de la pandemia, Zoom no era nadie, se preparó y hoy todo el mundo tiene que ver con Zoom. Zoom se volvió millonaria, o sea, se preparó antes de que ocurriera la pandemia, se preparó para la dificultad, para la crisis, y en la crisis creció. Entonces, en vez de tenerle miedo a la crisis, démosle una bendición a la crisis, pero preparémonos. Aunque no sepamos cuándo llegue, siempre hay que estar preparado. Preocupante. Es como mi respuesta. El deporte. Perfecto, maestro Alex Garcés. Mil gracias por su intervención. Apreciadísimo. De donde esté, ¿en qué parte está usted del país? Perdón. Medellín, Antioquia. Mi nombre, El Bienvenidos al estudiante. acentico. El estudiante. Sí, no me, está encu- más que me- evidente. me encuentro en el municipio del Rosario Nariño, un pueblo Un que queda abrazo como a desde 3 horas acá. de Pasto. Sí, señor. Muchas gracias por su pregunta de cierre. Muchas Vale. gracias a todos nuevamente. Me uno a las palabras del profe Jorge Alexander Castro. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Mil gracias, mil bendiciones. Bueno, muchas Hasta gracias. pronto. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta pronto, gracias. Muchas Santa Marta. gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias, saludos. El anfitrión puede detener ya la grabación, ¿cierto, maestro Jorge? Acá. Muchas gracias a todos de verdad, porque aparte de las actividades de nuestros invitados,